Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 39, capítulo 4 al 7. Versículos 4 al 7, capítulo 39, así es. Dice, empieza este pasaje en el versículo 4 y dice la Escritura: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Este pasaje, como podemos observar, me llama la atención que aquí el salmista le pregunta a Dios. El salmista le está preguntando a Dios, lo voy a resumir, ¿cuándo voy a morir? Es lo que está preguntando el salmista. Y a lo mejor muchos nos hacemos o nos hemos hecho esa pregunta, pero bueno, la verdad y la realidad es que nadie sabemos. Solamente Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. ¿Cuándo? No sabemos. Pero me llama la atención que el salmista le está preguntando a Dios, Señor, ¿cuándo? Como decimos por ahí, ¿cuándo va a llegar mi hora? Pero lo que sí sabemos, y lo vamos a estar viendo a través de diferentes pasajes, que la vida del ser humano, nuestra vida en este mundo, es temporal, es pasajera en este mundo. No importa el color de nuestra piel, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres poderoso, o no importa la profesión que tengas, el dinero que tengas, si eres general, presidente, lo que sea. Cuando Dios dice a cada persona, hasta hoy, hasta aquí, llegó tu hora, hasta ahí. Ahí no hay influencias, ahí no hay con que yo soy que nada. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Entonces, comparar la vida del ser humano, nuestra vida, vamos a decir, con la eternidad que tenemos, que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios, porque va a ser una eternidad. Comparando eso, realmente nuestra vida en esta tierra, en este mundo, es muy breve, es temporal. Así es que vemos algunos pasajes. Dice Job 8:9. Job dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Aquí en esta versión Reina Valera hace la mención y dice Job que nuestros días sobre la tierra son como sombra, como una sombra que desaparece rápido. Entonces, cuando normalmente no es parte del ser humano el estar pensando o el estar meditando, el estar pensando que, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo va a ser mi día? No, y está bien, no quiere decir que vamos a estar pensando en eso siempre. Pero lo que sí tenemos que estar siempre tener presente es que
como nuestros días en esta tierra es temporal y es pasajero, es que debemos de meditar en aprovechar el tiempo que Dios ha designado para cada uno de nosotros, aprovecharlo para vivirlos conforme a la voluntad de Dios. Que el tiempo que Dios tenga para cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar conscientes que lo que estamos viviendo cada día, conforme estamos caminando cada día, lo estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios. Que lo que estamos haciendo, estamos conscientes que es conforme a la voluntad de Dios. Porque si no estamos viviendo nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, pudiéramos decir que entonces estamos malgastando, estamos empleando mal la vida que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos está dando, que Dios nos está permitiendo, vamos a decir así, vivir. Así es que pues es muy importante. Y hay tantas formas, tantas cosas en la cual nosotros podemos malgastar, voy a usar esa palabra, nuestra vida. Hay muchas formas en que podemos malgastar nuestra vida. Pero hay dos, voy a decir, verdades que nunca debemos olvidar, para estar conscientes de que estamos haciendo de nuestra vida un buen uso. Voy a mencionar dos aspectos, hay más, pero estos son uno de los aspectos importantes. Como acabo de mencionar, la vida comparada con la eternidad, ¿qué es? ¿Un soplo de aliento? ¿Un vapor? Como dice Job, vimos humo, una sombra. Y así es. Y el otro punto es nuestra vida aquí en la tierra. Es eso, lo que estamos comentando. Temporal. No vamos a estar aquí. ¿Cuánto? Máximo ¿cuánto? No sabemos. Cuando mucho. Quienes llegan 100 años y quienes están llegando a los 100 años dicen, qué pronto. Como dice mi papá, que gracias a Dios todavía está con vida, que tiene 97 años. Y le preguntaron, ¿cuántos años cumple? Ahora cumplió años. Dice, apenas 97. Apenas 97. Pero ¿cuánto vamos a vivir? No sabemos. 20, 30, 50, 80. No sabemos, ¿verdad? Solamente Dios. Ahora, aunque nuestra vida aquí en la tierra, como estamos diciendo, es pasajera, es temporal, a la vez Dios nos dice en su palabra que mientras estemos en esta tierra, Él quiere que vivamos una vida abundante, una vida en abundancia. Como lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, aquel pasaje que yo creo que muchos es conocido para nosotros, Juan 10:10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dice el Señor. Entonces, recordemos que, claro, cuando Jesús menciona de que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, sí se está refiriendo a los aspectos, vamos a decir,
materiales, sí incluye el aspecto material, porque Dios quiere que nosotros vivamos en el aspecto material, que vivamos con lo esencial, que no tengamos falta de nada. Eso sí es voluntad de Dios. Dios quiere eso. Pero sobre todo, una vida abundante también en lo espiritual. Porque si nosotros no estamos viviendo una vida abundante espiritual, no importa todo lo material que tengamos, no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a valorar. Entonces, por eso, cuando Jesús hace mención de esa vida abundante, tiene que ver con lo espiritual. Y una vez que en lo espiritual estamos viviendo esa vida abundante, entonces podemos valorar y podemos disfrutar lo material. Amén. Entonces, como acabamos de leer, el Salmo 39, voy a repetir el versículo 4, donde dice el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El salmista está diciendo y reconociendo cuán frágiles somos. Y es cierto. ¿A cuántos no les ha pasado o cuántos no han estado en algún momento en el hospital por cualquier circunstancia? Y cuando uno está en el hospital, como que ahí nos identificamos con el salmista cuando dice: sepa yo cuán frágil soy. ¿Verdad? Cuando uno está en el hospital, ahí uno reconoce de que somos muy frágiles. No somos Superman. ¿Verdad? Y así es. Dice otra versión de la escritura de ese mismo Salmo 39, 4. Quiero saber cuán breve será mi vida, dice esta versión. No, pues Dios no nos lo va a decir. Dios no nos va a decir cuán breve va a ser nuestra vida. Porque breve puede ser hoy, mañana, un mes, 2 meses, 1 año, 5, 50. Para Dios, como dice la Escritura, 1 año son como 1000 como un día. Así es. Entonces, para Dios es eso no. Para nosotros sí. El tiempo es diferente a como Dios lo ve, ¿verdad? Así es que nuestra vida aquí en la tierra no es nuestro hogar permanente, o no es nuestro destino final. Estamos aquí de paso. Somos, vamos a decir, estamos de visita. Y a través de la Biblia vemos que la Biblia emplea términos como somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, viajeros, forasteros, para describir nuestra corta estancia aquí en esta tierra. Vemos a través de la Escritura. Dice el Salmo 119, 19, forasteros soy en la tierra. Y después dice el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo el apóstol Pedro que cuando dice que nos conduzcamos en temor todo el tiempo. Pero cuando hace mención aquí de conducirnos en temor, no está haciendo referencia, como lo hemos dicho, no que estemos caminando con miedo, sino en el temor de Dios. Que, como hemos dicho, caminar en el temor de Dios no es caminar con miedo de Dios. Ya hemos explicado al respecto. Pero cuando dice aquí el apóstol Pedro que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, es
durante el tiempo en que vayamos a estar, en que Dios nos permita estar en esta tierra. Amén. Veamos lo que dice Filipenses 3:20. Yo creo que este es un pasaje que muchos conocemos. Filipenses 3:20. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 3:20? En cambio, dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es cierto que hay papeles legales que tenemos que debemos de tener y que todos tenemos desde que nacemos, papeles que certifican nuestra ciudadanía, dónde nacimos, dónde hemos nacido. Es cierto, y es importante y es necesario. Pero hablando ya de que aquí estamos de paso en esta tierra, esos papeles, pasaportes, todo lo que tengamos que certifican que somos de un país o de otro, ahí se van a quedar. Y ya no van a servir para nada. Porque para entrar a ser ciudadanos del cielo, no se necesita ningún papel, sino el corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos caminando? Para entrar allá no va a haber papeles. Allá no va a haber papeles. Así es que allá en el cielo no va a poder haber indocumentados. Allá no se puede. Allá no hay palancas. Allá no hay que voy a sobornar o esto o lo otro. No hay. Allá no hay muros que brincar. Ríos que cruzar. No. Allá solamente la Escritura nos dice y nos muestra y nos enseña que Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, la Escritura nos enseña cómo llegar. Y gloria a Dios por su palabra. Amén. Así es que dice Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Cuando hemos entendido como cristianos, como creyentes, cuando vamos entendiendo que la vida que Dios nos ha dado es mucho más que los pocos años que vamos a vivir aquí sobre este mundo, cuando vamos entendiendo eso, que nuestra vida no es solamente lo que vamos a vivir aquí. Cuando lo vamos entendiendo, cuando lo vamos comprendiendo, nos va ayudando a poder cambiar nuestras prioridades, cambiar lo que tal vez estábamos haciendo con tanta afán de querer tener o lograr cosas que a veces cuando meditamos o recapacitamos decimos: wow, estaba empleando demasiado esfuerzo, tiempo por querer tener o alcanzar cierta cosa que a final de cuentas decimos: si Dios quiere y la puedo tener, qué bueno, y si no, no pasa nada. Pero a veces empleamos mucho esfuerzo, tiempo, dinero en cosas que
Si en el primer momento, y cuando menos pensamos vamos a dar al hospital, decimos, y todo aquello que me estaba afanando y esforzando por querer tener o hacer, cuando estamos en el hospital decimos, ya ni nos acordamos de aquella cosa que queríamos tener o obtener y que estábamos empleando tanto tiempo. Y que después decimos, no valió la pena. ¿No les ha pasado? Nuestra identidad está en la eternidad con Dios. Nuestra patria es el cielo. Es el cielo. No está mal que cada quien, como ciudadanos de donde somos, yo sé, se siente bonito cuando cantamos nuestro himno nacional, cada quien de donde es. Y claro, es bonito, no es que esté mal, porque somos de donde seamos cada quien. Vemos nuestra bandera del país de donde cada quien es. Y eso es bonito, está bien. No quiere decir que esté mal. Pero todo eso se va a quedar aquí. Todo esto se va a quedar aquí. Nuestra patria es el cielo. Por eso, cuando vamos entendiéndolo, nos va a ayudar a que sí está bien, sí debemos, por eso trabajamos, por eso sí, no está mal el que queramos, tener cosas materiales en la tierra, claro que sí, no es que esté mal. El que queramos tener un buen automóvil, el que queramos tener una buena casa, claro que sí. No quiere decir que eso esté mal. El que podamos, tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar, claro que sí. Por eso dice el apóstol Pablo en la palabra, ¿verdad? El que no trabaja, que trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, sí, pero, como comentamos, hay prioridades. Y a veces ese afán por trabajar, si eso nos aparta, como decía hasta el momento la hermana Sujei, nos aparta o nos estorba para dedicar el tiempo que debemos de dedicar a Dios, entonces ahí ya nos estamos desviando. Porque la verdad, hay tiempo para todo. Sí lo hay. Pero sin darnos cuenta a veces, como nos dejamos llevar por la vida cotidiana y esto. Y cuando menos pensamos, ya nos estamos apartando de dedicar el tiempo a Dios que necesitamos. Porque como dice el Señor ahí, el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces no podemos apartarnos. Tenemos que estar, como dice en ese mismo capítulo del Señor Jesús, que habla de la vid y los pámpanos. No podemos apartarnos. El Santiago 4 hace una mención. Este pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 4, y hace mención un poco fuerte y empieza diciendo con la palabra adúlteros. ¡Wow! Dice la otra versión, almas adúlteras. Se oye fuerte, ¿verdad? Como que wow, ¿a qué se está refiriendo? Pues dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierten en enemigos de Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, no se hace enemigo de Dios. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Aquí Dios no se está refiriendo específicamente de esa amistad con las personas
del mundo. Y a veces se ha confundido, se ha malentendido este pasaje que se está refiriendo hacia las personas. Había un matrimonio que conocimos de allá donde nosotros venimos, que ellos les decían que ya no visitaban a sus papás porque ellos estaban siendo obedientes a la palabra. Y dijimos, ¿cómo? ¿Por qué? La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Muy mal enseñados a donde ellos iban, porque no se está refiriendo a la amistad contra las personas. Se está hablando de la amistad con las ideas, costumbres, pensamientos, el sistema de cómo el mundo se maneja y vive. Todas aquellas cosas que no glorifican a Dios. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a las personas. Sino entonces, ¿cómo vamos a compartir con el mundo que no le conoce? ¿Cómo vamos a hacer testimonio para los que no le conocen si no convivimos con ellos? Entonces, se estaría contradiciendo cuando el Señor dice que vayamos a predicar el Evangelio. ¿Y dónde vamos a predicar el Evangelio? Pues a quienes no le conocen. Así es. Y después vemos en 1 de Pedro, en el capítulo 2, que el apóstol Pedro dice y hace mención. Estoy leyendo aquí otra versión, Dios habla hoy, dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo. Y me llama la atención cómo el apóstol Pedro hace mención aquí en 1 de Pedro 2, 11 y 12. Él hace mención y hace una énfasis cuando dice en esta versión: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo. Como que hace una énfasis. Considere que ustedes están de paso por este mundo, nada más. Y después continúa diciendo que no den lugar, dice en esta versión, a los deseos humanos que luchan contra el alma. Dice el versículo 12, vamos a ver cómo dice en esta versión: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pedro está haciendo mención, como un énfasis de que estamos aquí de paso, aquí como extranjeros. Así es que lo que estamos viendo, que la Escritura nos está diciendo, no nos aferremos mucho a lo temporal. No nos aferremos mucho a las cosas materiales. Porque es algo que a veces lo hacemos inconsciente. Cuando estamos aferrados a las cosas materiales, solamente nos volvemos insensibles. Nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás. Nos volvemos insensibles a lo que está sucediendo, a lo que les está sucediendo a los demás cuando tienen necesidades. Que a veces nosotros, aunque no somos ricos ni millonarios, podemos ayudarlos y apoyarlos. Pero sucede. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos aferramos y nos estamos aferrando a lo material. Y eso no nos damos cuenta. Eso es muy sutil. Es una forma tan sutil que nos arrastra para apartarnos
y poder estar sensibles a la voluntad de Dios. Hay 1 Corintios, este pasaje, capítulo 7, y está medio, lo que dice está medio, cuando lo leemos así a primera vista, está un poquito, yo le voy a llamar así como que no se entiende. 1 Corintios 7, 29. Vamos a ver, me gusta cómo dice la Reina Valera. Fíjense cómo dice la Reina Valera. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermanos. No, hermanos, no se vayan a equivocar. Ya su mente empezó a divagar, ¿verdad? Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero bueno, cuidado. Vamos a ver todo el contexto. No divaguen, hermanos, no divaguen en su mente. ¿Qué dice el 30? Y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen. Y dice el 31, creo que sí, el 31, sí. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de estos pasajes? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entendiendo bien todo el contexto. Lo que Dios nos está diciendo a través de estos pasajes. Que no nos desatendamos de las cosas de este mundo y no nos volvamos unos irresponsables. Lo que nos está diciendo es que no desatendamos las cosas celestiales por las cosas de este mundo. Inclusive, por eso leímos ese pasaje primero de que el que tiene esposa como si no la tuviese es ni siquiera mi esposa o tu esposo o ni siquiera los hijos, nada nos debe de tener como pretexto para desatendernos de Dios. Puede parecer egoísta de parte de Dios, pero no es así, al contrario. Porque precisamente conforme nosotros tenemos nuestra comunión con Dios, es que vamos a poder nosotros ser más responsables, guardar la responsabilidad que Dios nos ha dado para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestro prójimo. ¿Por qué creen que hay tantos, ya sea hombres o mujeres, que están siendo irresponsables para con su esposa, para con sus hijos, para con su prójimo? ¿Por qué creen que hay tantos hombres y mujeres así? Porque no están llevando una vida en el temor de Dios, porque no están llevando una vida, no están caminando con Dios. Por eso es muy fácil que se desvíen y que sean irresponsables ante la responsabilidad que Dios les ha dado para con su esposa, sus hijos, su familia y con el prójimo. Amén. Entonces a eso se está refiriendo estos pasajes que de repente este pasaje, ¿verdad?, que leímos suena un poquito como que ¿y qué está diciendo aquí la palabra?
Así es que, hermanos, aterricen. Aquellos que empezaron a volar, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Aterricen, no se está refiriendo a lo que pensaste. Bueno, no sé qué pensaste, pero me imagino. No, hermanos, pies sobre la tierra, bien puestos. Amén. Es lo que se está refiriendo. Sabían que cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestro caminar con Dios, ¿sabían que estamos siendo irresponsables también? Porque cuando la Escritura nos dice que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Reyes es para gobernar y sacerdotes para ministrar. Pero ¿cómo vamos a poder ministrar apartados de Dios? Apartados de Dios, ¿qué vamos a ministrar? ¿Verdad? Para poder ministrar solamente es delante del Señor. Amén. Eso es bien importante. Así es que mientras estemos con esta vida que Dios nos ha dado, vamos a ser responsables también de todo lo que Dios nos ha dado. Trabajo, esposa, familia. ¿Sabían que aunque todo esto es pasajero, como estamos diciendo, nada nos vamos a llevar? Pero ¿sabían que como quiera Dios nos va a pedir cuentas de todo eso? Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Así como vemos en la parábola de los talentos. ¿Recuerdan? ¿Qué hiciste con lo que te di? Aunque sea pasajero, no hay que decir que, bueno, pero acabo, pues sí, ya, la vida es corta. Y como hay un dicho allá en mi rancho, vamos a darle vuelo a la hilacha. Yo sé que algunos no lo entienden, pero vamos a tratar de interpretarlo y traducirlo. Hay un dicho allá, vamos a darle vuelo, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, no importa. Y sabemos que no es así. Amén. Así es que, pues ya vamos a terminar. Les tengo buenas noticias, ya vamos a acabar, hermanos. Bueno, pero no quiere decir que ya en un minuto, pero todavía ya vamos, ya estamos preparando para aterrizar. Dice, Segunda de Corintios capítulo 4, dice aquí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjense, vamos a detenernos un poquito en este pasaje. Qué interesante. ¿Cuántos no les ha pasado que como dice aquí el apóstol, en nuestro hombre exterior se va desgastando? ¿Verdad? ¿Cuántos no les ha pasado que se sienten que dicen, ya ando bien cansado? O sea, en lo físico, en lo exterior. Sí, normal. Los años, el trabajo, problemas, preocupaciones, tantas cosas. Eso sí desgasta. Claro, sí nos desgasta.
Nadie estamos exentos de ese desgaste exterior o físico. Pero dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y cómo vamos a renovar día con día nuestro interior? ¿Cómo se van a renovar ese día con día? ¿Viendo la televisión más tiempo? No, ¿verdad? Ese interior solamente puede ser renovado. ¿Dónde? Cuando venimos y buscamos a aquel, el único que puede renovar. Al que dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Él es el único que nos puede renovar. Dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo dice la otra traducción? Fíjese, porque es interesante que lo entendamos. Dice el 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén, gloria a Dios. Y luego, ¿qué dice el 18? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Wow. Cuando vemos el contexto de lo que estamos viendo, como que le damos más sentido a estos pasajes, ¿no es así? Amén. Entonces, ahora, el hecho de que la tierra no sea nuestra última morada explica por qué nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, pasamos dificultad, sufrimiento, rechazo en este mundo. Como que es normal. A veces en nuestra carne nadie queremos pasar dificultad, ni problemas, ni nada. Y a veces pensamos, pero ¿por qué Dios permites? Si yo creo en ti y he confiado en ti, ¿por qué permites? ¿Y por qué paso estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Es parte, es normal. El sol sale para todos. Es cierto que como creyentes, sí, conforme caminamos en el temor de Dios, sí nos ayuda y nos evita el que pasemos por muchas dificultades y problemas, que si no estuviéramos en el temor de Dios, ¿verdad? Estuviéramos peor, o en la cárcel, o ya no estuviéramos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque estamos caminando en el temor de Dios. Eso sí nos ha evitado de muchos problemas y muchas dificultades, pero no quiere decir que estamos exentos de pasar por problemas, dificultades, enfermedades. Eso, amén. Así es que, y para evitar que podemos decir, para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra. Yo pienso que Dios permite que experimentemos precisamente algún grado de incomodidad, de tristeza, de situaciones en nuestra vida para que sepamos de que es parte.
no somos completamente felices aquí en la tierra, porque no se supone que tenemos que serlo. Porque la tierra no es nuestro hogar final. Porque hemos sido creados para vivir una eternidad con Dios en su presencia. Por eso realmente nunca nos vamos a sentir completamente satisfechos en la tierra. Porque Dios no nos creó para eso. Por eso estamos diciendo, estamos de paso. ¿Por qué creen? Parte del pensamiento como seres humanos ¿por qué creen que hay personas con mucho dinero que materialmente no les falta nada, tienen todo, pero aún así no están satisfechos? ¿Ustedes conocen personas así? Yo he conocido a algunas personas así. Tienen todo, tienen mucho dinero, no les falta nada y no están satisfechos. ¿Por qué? Porque la felicidad, la paz, como dice el pasaje de Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. No es la paz que el dinero nos puede dar, no es la paz que las cosas materiales nos pueden dar. No. La paz de Dios. Cuando podemos experimentar esa paz de Dios, con dinero o sin dinero, alcanzamos a ser felices. Amén. Eso no quiere decir, ni estoy diciendo, ni estoy enseñando de que, hermanos, si no tienes dinero está bien, no pasa nada, no trabajes, quédate en tu casa y que te mantenga el gobierno. No me estoy refiriendo a eso. Como estamos diciendo, en el orden que corresponde. Así es que, amén. Sí, en esta vida es cierto, todos yo creo que hemos tenido momentos de mucha felicidad por diferentes situaciones, circunstancias, y claro que sí, gloria a Dios por eso. Pero realmente no se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere que estemos aquí, como dijimos en un principio, que vivamos una vida abundante, sí. Pero como dijimos, una vida abundante, sobre todo espiritual. Así es que, ahora, a veces yo me he puesto a meditar. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos, vamos a decir, es una historia de lo que sucedió, de lo que pasaron hombres de Dios, lo que pasó la iglesia aquí en la tierra, lo que sucedió aquí. Y es parte de la historia de aquellas personas que sirvieron a Dios. Claro, igualmente en el Antiguo Testamento, con los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y mujeres. Moisés, Abraham, todos esos hombres. Pero nuestra vida, precisamente aquí en la tierra, no es, vamos a decir, toda la historia de nuestra existencia. Porque aun cuando partamos de este mundo, de este cuerpo, nuestra existencia va a continuar. Así es. Así es que solamente vuelvo a repetir, aquí estamos de paso. Amén. Hace tiempo estaba leyendo, es como un testimonio
de un misionero, que él fue misionero en cierto lugar y varios años estuvo como misionero, y él ya de edad avanzada regresaba a su casa, y aparentemente esto fue de la vida real. En aquel entonces, estoy hablando, parece ser que esto fue allá por el 1800, por allá, o principios de 1900, no recuerdo. Y este misionero venía en un barco, que era el medio de transporte que antes había más para viajar de un continente a otro. Y este misionero venía en ese barco, pero en aquel entonces, en ese barco también venía un presidente, venía hacia los Estados Unidos, y venía un presidente de los Estados Unidos. Venía de regreso a su nación. Y cuando llegan aquí a los Estados Unidos, el barco, había mucha gente, una banda militar, con todos los honores y todo, porque llegó el presidente. Pancartas, los medios de comunicación, porque llegó el presidente, dándole la bienvenida. Y el misionero, él se baja del barco y pues ni las moscas le dieron la bienvenida. Entonces el misionero, sintiéndose, dice el testimonio, pues como que se sintió él como diciendo, y dice que sí, él le reclamó a Dios y le dijo, Señor, yo te he servido, mira, tantos años que te serví como misionero allá en aquel lugar, tantos años. He entregado mi vida, entregué mi juventud, mi vida allá para servirte, llevando tu palabra. Y mira, yo aquí nadie me recibió. Regresando para acá, a mí nadie me recibió. Y él dijo que él escuchó la voz de Dios, donde Dios le dijo, con ternura, pero hijo, tú aún no has llegado a casa. Aún no has llegado a casa. Y yo creo y pienso que cuando lleguemos a casa, tal vez allá no haya bandas de guerra, pero no va a haber necesidad de nada de eso. Este misionero entendió y dijo, gracias, Señor. Gracias porque me hiciste entender. Y aquel sentimiento que tenía de que a mí nadie me recibió, ya se olvidó, lo dejó atrás y él siguió adelante con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Por eso cuando la vida se pone difícil, cuando viene la duda, o cuando nos preguntamos si ha valido la pena sacrificarse viviendo para Cristo, o si vale la vida dedicar ese tiempo que hemos dedicado sirviéndole al Señor. O si ha valido la pena. Recordemos que aún no hemos llegado a casa. Recordemos que no necesitamos ninguna recompensa ni reconocimiento todavía aquí. Amén. Por eso ahora podemos entender que cuando nosotros muramos,
Cuando nosotros partamos de este mundo, no estamos dejando nuestro hogar. Más bien estamos emprendiendo el camino a nuestro verdadero hogar. Amén, hermanos. Y quiero terminar con este pasaje que leímos hace un momento, de 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.